nuestro tiempo. Entonces, pastor, adelante. Dios lo bendiga. Sí, bueno, vamos a orar. Bondadoso Dios, misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el preciosísimo y santo y dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y tu amado Hijo unigénito, te agradecemos por el privilegio y el gozo de compartir tu palabra, de reunirnos para estudiar. En un momento en que el mundo está en convulsión, en que el mundo ni siquiera se sospecha que le queda tan poco tiempo de existencia, Señor. En un momento en que el mundo está absorto en la persecución de placeres egoístas, Señor, el abuso de poder, la acumulación de bienes, mientras otros no tienen ni un plato de comida, Señor. Te rogamos que nos ayudes para que podamos practicar el amor, la misericordia y la justicia. Y ahora que vamos a reunirnos para estudiar, te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, Señor, y que podamos sacar un buen beneficio al estudiar tu palabra. Humildemente te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, ¿verdad que lo va a grabar? Sí, Señor. Voy a abrir acá la pantalla para entonces comenzar a grabar. Amén. Estamos. Ok, vamos a ver. Entonces, Recording in progress. ok. Sí. Bienvenidos, Señor les bendiga a todos. Buenas noches. Esta noche, si el Señor nos lo permite, vamos a estudiar otro tema del mensaje de los tres ángeles. Vamos a estudiar la primera frase que encontramos en este estudio y repito lo que dijimos al inicio de estos estudios. Estos mensajes de los tres ángeles son los mensajes más importantes que hay en la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque tan pronto terminan estos mensajes, cierra la gracia y comienza entonces la ejecución de la justicia y la segunda venida de Cristo. Entonces, para nosotros, como seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, para todos es importante. Y yo les insto que traten de tomar notas. Ya los videos están en el canal. Los que no se han suscrito pueden suscribirse al canal por igual para sacar el mayor beneficio posible, porque todos nosotros necesitaremos entender estos mensajes con la ayuda del Señor. Así es que vamos a iniciar entonces con el estudio. Vamos a ver lo que significa temer a Dios. ¿Okay? La palabra de Dios dice, bueno, ¿qué quiere decir la Biblia con la frase temer a Dios? Eso lo vamos a entender esta noche con la Biblia. ¿Ok? ¿Será que la Biblia quiere decir que sintamos miedo de Dios o será algo más? Vamos a ver cómo el Espíritu Santo une el gozo de alabar al Señor y también el temor
a la misma vez. ¿Cómo podemos nosotros unir el gozo con el temor? La Biblia nos lo va a explicar. Esto no es muy difícil. Bien. ¿Qué significa la frase temed a Dios? ¿Ok? ¿Cómo deberíamos nosotros reflejar nuestro temor a Dios? Eso lo veremos. Posiblemente esta segunda pregunta apenas podríamos comenzar a responder esta noche, porque lo de la primera pregunta, ¿qué significa temer a Dios? Es en lo que nos vamos a enfocar más esta noche. El Evangelio eterno de Apocalipsis 14, 6 al 7, estamos que casi no lo sabemos de memoria. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ok? En el tema anterior, hermanos, estudiamos el significado del Evangelio eterno. Espero que ustedes vayan al canal, se suscriban y vuelvan a ver el tema sobre el Evangelio eterno, que es un tema muy importante. ¿Por qué se le llama Evangelio eterno? Si es eterno, ¿será que tendrá un final? ¿Cuánto tiempo dura entonces? Todo eso lo explicamos con la Biblia. Jesús tejió y nos otorgó un manto perfecto de justicia al vivir una vida perfecta y pagar la pena por el pecado. Recordemos lo que dijimos al inicio. El Señor Jesucristo murió, sufrió la muerte que me tocaba a mí, para que yo pueda vivir la vida que Él vivió. Repito, Jesús sufrió la muerte que me tocaba a mí, para que yo pueda vivir la vida que Él vivió. ¿Ok? Es decir, que la muerte de Jesús no puede ser en vano en nosotros. Todos los que reclamen este manto que el Señor Jesucristo tejió, mediante el arrepentimiento, la confesión, la confianza en el Señor Jesús y el bautismo, tendrán su parte en el árbol de la vida y en el reino de los cielos. Repito, el arrepentimiento, confesión, la confianza o la entrega al Señor Jesús y el bautismo nos van a preparar para ser ciudadanos del reino eterno. No olvidemos esto, hermanos. En el Evangelio eterno también encontramos exigencias para quienes lo reciben. En Apocalipsis 14, 7 encontramos 3 imperativos o 3 mandatos. Número 1, temed a Dios. Número 2, darle gloria. Y número 3, adorarlo. No son la misma cosa los 3. Repito, temer a Dios. Número 2, darle gloria. Y número 3, adorarlo. En su momento vamos a ver cada uno. Hoy, esta noche, nos vamos a enfocar en temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Bien. En Salmos, vamos a ver qué dice Salmos. Bueno, el primer imperativo o el mandato es temer a Dios, lo que dice en Apocalipsis. Y sin sentir miedo, como dijimos al inicio, cómo Dios o cómo Jesús une el gozo por un lado y el temor por el otro. Bueno, podemos experimentar gozo y temor al mismo tiempo. Salmos capítulo 2 y versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Bien, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Qué quiere decir temblor? Que cuando escuchemos la palabra Dios, Jehová,
estemos temblando del miedo, que queramos salir corriendo. No, Señor. La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor son dos cosas similares. Cuando la Biblia habla de temblor, de uno temblar, está hablando de nuestro respeto que tenemos que tener por lo que Dios nos manda a hacer. Debemos temer a nuestro padre y a nuestra madre, pero eso no significa que nosotros le tengamos miedo, ¿ok? A nuestros padres. Bien, Levítico 19, versículo 3, habla algo respecto a esto. Tenemos que sentir más bien un profundo respeto por nuestros padres y contemplarlos con admiración y asombro, reverencia a nuestros padres, que es un mandamiento que el Señor ha dejado, ¿ok? Dice la palabra del Señor en Levítico 19:3, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Y el Señor pone su firma en el versículo, dice, yo Jehová, vuestro Dios. Dice, cada uno debe temer a su madre y a su padre, y guardar el sábado, que es el día de reposo que el Señor nos manda a guardar. Entonces, mis amados hermanos, cuando la palabra de Dios dice temer a Dios, no significa temerle de tenerle miedo, ¿sí? De pronto le tengo miedo porque me va a castigar. No. La Biblia dice temer a Dios, de tener en alto la reverencia, la adoración al Señor. Tener a Dios en nuestros corazones, en el trono de nuestro corazón. Que Dios no ocupe el segundo, sino el primer lugar en todo lo que tengamos que hacer nosotros. Seguimos. La palabra temer o el verbo temer es el verbo yare. Yare en griego, que tiene que ver con temor y reverencia. Es la misma palabra para temer a Dios, se utiliza como temer a nuestros padres también. ¿Ok? Entonces, es la misma palabra, lo pueden anotar o de todos modos ver el video cuando tan pronto yo lo subo al canal, ahí va a quedar, pero ahí tienen el ejemplo, la palabra o el verbo yare en griego, en hebreo en hebreo está tiene que ver con temor, pero también acá con reverencia. Ya luego vamos a ver algo muy importante que nos dice la Biblia con respecto a esto. Proverbios 15 y versículo 16, un poquito más acerca del temor de Dios. Dice acá, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo hablo del temor a Jehová, el temor a Dios, es que yo no quiero deshonrar a Dios. Yo no quiero entristecerlo. Yo no quiero contristarlo. Yo no quiero que Él se aleje de mí. Por lo tanto, por temor a Dios, ¿sí? Yo voy a hacer su voluntad, porque yo quiero que Dios esté siempre cerca de mí. ¿Ok? Esto no lo traduje. ¿Qué es esta sabiduría? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a la sabiduría? ¿Ok? El principio de la sabiduría. Vamos a ver entonces, porque nos dice la Biblia que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia. ¿Ok? Si usted, mire, no nos confundamos. Hay dos términos que la Biblia los aclara y los explica. Pero nosotros, cuando no leemos la Biblia, se nos hace muy fácil confundir las dos cosas, que es la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. La palabra de Dios dice que la sabiduría terrenal es sensual y satánica, mientras que la sabiduría celestial nos acerca cada vez más a Dios y nos ayuda a ser más y más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el temor del Señor es el principio y el fundamento de toda sabiduría, lo que significa que si no tenemos este principio, no tenemos realmente la sabiduría celestial. Este principio es implantado en el corazón por Dios a medida que llegamos a conocerlo. Atención, atención, atención a esto. Ningún ser humano, repito, ninguna iglesia, ni ningún ser humano, ningún pastor, nadie puede implantar el principio de Dios en nuestros corazones. Esto es un trabajo que le corresponde, que le atañe única y exclusivamente a Dios, a nadie más. Vamos a seguir leyendo. Jeremías 32. Vamos a ver algo muy importante. Mire lo que dice Jeremías 32:40. Lo que está entre corchetes, yo se lo añadí y por eso está en negrita. Porque en español no se utiliza el pronombre yo. En inglés sí se usa. Por eso yo se lo añadí, para que se vea más claro todavía. Dice la palabra de Dios, y por favor recuerde lo que acabo de decir. Nadie, ningún ser humano puede implantar en su corazón o en el mío el principio de Dios. ¿Quién es el único que puede hacer esto? Dios y nadie más. Por eso, al leer este versículo en inglés, me tomé la libertad de añadirle el pronombre personal yo, porque así viene en el inglés. Dice así: y yo haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de yo hacerles bien. Y yo pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Interesante, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios dice, el Señor dice claramente, yo voy a hacer un pacto. Es decir, Israel no podía tomar la iniciativa o dar el primer paso para hacer ese pacto con Dios. Número dos dice, no me volveré atrás para yo hacerles bien. Dice Dios, haré un pacto para hacerles bien. Y número 3, pondré mi temor en sus corazones, dice. Pero hay una advertencia en este versículo, que es la última parte que está en rojo. Dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios no hace esta obra, nosotros estaríamos completamente separados, divorciados, enajenados de Dios por completo. ¿Ven? Repito, nadie puede implantar el principio de Dios en su corazón. Y es que, hermanos, nosotros no podemos simplemente decidir temer a Dios o yo decir cualquier día, voy a obedecer a Dios.
¿Sabe qué dice la Biblia? Que nadie viene a Dios. Repito, nadie viene a Dios si no le es dado por Dios mismo. Porque ¿quién es la persona que nos une con el cielo? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo a mí no me llama, yo nunca podría venir a Dios. Hermanos, no nos dejemos confundir. No nos dejemos engañar del diablo. El diablo nos dice a nosotros, bueno, sí, de pronto está bien que tú vayas a la iglesia, pero no vayas ahora. Estás todavía muy joven. Disfruta la vida. Ya más adelante, cuando tú estés viejito o viejita, cansado, medio ciego, posiblemente ya giboso, que casi ni puedas caminar, entonces vas a la iglesia. Hermanos, nadie puede decidir cuándo ir a Dios si Dios no nos llama. Y aquí hay un grave peligro, porque muchas personas en el mundo, muchas creen que Dios todo el tiempo los va a llamar. Todo el tiempo tendrá los brazos abiertos. Hermanos, no nos dejemos engañar del diablo. Dios tiene un tiempo, una hora, del cual no va a pasar de llamarnos a nosotros. Repito, todos nosotros tenemos una hora marcada en el calendario de Dios. Y si usted y yo llegamos a esa hora y no hemos respondido al llamado del Señor, lamentablemente quedaremos excluidos del cielo y de la vida eterna. Es por eso que la palabra de Dios dice en repetidos pasajes, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Porque el único que puede hacernos volver hacia Dios es Él, por medio del Espíritu Santo. Y yo ruego al Señor, hermanos, que esto pueda entenderse, porque lo que les estoy diciendo ahora es cuestión de vida eterna o de muerte eterna. Proverbios dice, el temor de Dios es mucho mejor que las riquezas. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Eso es muy real, hermanos. Porque mire que hay familias que se matan unos con otros por dinero, a veces por una herencia. El temor a Dios, la reverencia, nuestro servicio al Señor no es obligatorio. Dios no quiere que ninguna persona le sirva de manera compulsiva o porque ya le toca. A Dios no le interesa que nadie, absolutamente nadie, le sirva de esta manera. Es por eso que el Señor nos llama con ternura. Él nos dice, con amor eterno te he amado, con cuerdas de amor te atraje hacia mí. Bien podría el Señor agarrarnos a cada uno por las manos y arrastrarnos a la iglesia. Él podría hacerlo, porque Él es el dueño de todos nosotros, pero nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. El único que engaña y destruye y daña es Satanás. Es Satanás. Nehemías, capítulo 1 y versículo 11. Vamos a ver entonces, porque servir a Dios o temer a Dios es nuestra opción. Esto no es algo que alguien pueda decidir por mí. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, dice, quienes desean temer o reverenciar tu nombre.
concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este es el mismo Nehemías que servía a los medos y los persas. Pero él servía a los medos y los persas porque Israel había estado cautivo, esclavos en tierra ajena. Y ahí le tocó a él serle fiel al Señor. Bien pudo Nehemías también utilizar este escenario, estas circunstancias como una excusa y decir, bueno, como estoy en tierra extraña y me trajeron como esclavo, aquí yo no tengo la obligación, una necesidad de obedecer a Dios. Al contrario, aún el rey reconoció a Nehemías y también a Esdras como hombres fieles al Señor. Ciro y Darío fueron los que gobernaron en Babilonia y sus 127 provincias, pero también en Medo y en Persa. Y el Señor los bendijo porque ellos tenían en su corazón reverenciar o temer el nombre del Señor. El Señor respeta nuestras decisiones. Él respeta nuestro libre albedrío y nunca nos obligará a hacer aún lo que sea correcto. Dice la palabra del Señor en Proverbios 1, 28 al 30. Entonces me llamarán y yo responderé. Me buscarán de mañana. ¿Sí? Me voy a devolver porque leí mal. Discúlpenme. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Sigue diciendo, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Qué triste esto. ¿Qué va a hacer Dios cuando nosotros no correspondamos a su llamado? Cuando nosotros no obedezcamos su palabra, cuando Él nos llame y nosotros le demos la espalda, ¿qué va a hacer Dios? Hay muchas personas que creen que a pesar de que nosotros rechacemos a Dios, Él todo el tiempo va a estar ahí, esperándonos, ahí sentado en una silla, sin hacer nada, esperando que respondamos. No, mis amados hermanos. No, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando uno persiste en rechazar a Dios, un día lo llamaremos y Él nos responderá. Un día lo buscaremos de mañana y no lo vamos a hallar. ¿Por qué? Porque también la gran mayoría de la humanidad ha aborrecido la sabiduría y no quieren tener que ver nada con el temor de Jehová. Y obviamente las consecuencias vendrán, mis amados hermanos. Y esas consecuencias no van a ser bonitas. ¿Ok? ¿Qué significa temer a Dios? Para comprender el concepto presente en Apocalipsis 14:7, debemos tener en cuenta todo el testimonio bíblico. Por definición, el temor de Dios o el temor del Señor o la reverencia al Señor es una actitud de profundo respeto, asombro, reverencia y adoración hacia el Señor por lo que Él es. ¿Qué es Él? Él es nuestro Creador. Él es el Dios omnisciente y omnipotente. Y no podemos confundirnos con esto, hermanos. ¿Ok? La palabra del Señor dice, venid hijos, oídme. El temor de Jehová
les enseñaré. Mis amados hermanos, a ustedes les hablo ahora, los que son padres y las que son madres. El Señor dice en su palabra: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Pero le pregunto yo a ustedes, les pregunta el Señor a ustedes: ¿le han enseñado ustedes el temor de Jehová a sus hijos? ¿Le han enseñado el temor de Jehová a sus nietos? Amados hermanos, no pensemos que nuestro paso por este mundo va a ser igual que el paso de un gato, o de un caballito, o de un perrito, o de una paloma. Hermanos, el paso de nosotros por este mundo tiene un propósito completamente distinto. El Señor encargó a Israel, cuando no habían esferos, lapiceros o plumas o lápices, como quiera llamarles, cuando todavía no había un método de escritura en Israel, el Señor les encargó, les ordenó: enseñen, eduquen, endoctrinen a sus hijos, enséñenles el temor de Dios, graben mi ley en sus mentes, repitan la ley en su casa, en la habitación, al acostarse, al levantarse, cuando salgan a trabajar. Es más, escríbanla en los dinteles de la casa. Pero ¿qué le damos a nuestros hijos hoy? ¿Qué le damos a los nietos? Diversión, televisión, pantallas. A veces los niños, siendo pequeñitos, aprenden palabras groseras y los padres se ríen. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes piensen. ¿Ustedes creen que en el mundo, en el tiempo del diluvio, y más adelante en el mundo, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar, ustedes creen que ahí había niños? Dios destruyó el mundo entero, hermanos. ¿Ustedes creen que había niños ahí? ¿O es que pensamos que Dios tuvo una segunda arca para meter a los niños y que todos los niños se salvaran? Hermanos, en las ciudades de la llanura, Dios destruyó 5 ciudades. El Señor destruyó 5 ciudades. Se los dije la semana pasada: Adma, Zeboín, Zoar, Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes no creen que en esas 5 ciudades también había niños? ¿Cómo hemos educado a nosotros? ¿Vamos a sacar a la perra más rato? Sí. Ya no puedo sacar solo. No, ¿qué tal? Prende el micrófono, por favor, que se está grabando. No me digas. Entonces, hermanos, tenemos que pensar que en algún momento el Señor nos va a preguntar: ¿dónde están los hijos que yo te presté? Porque nosotros creemos que los hijos son nuestros. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos, y cosa preciosa el fruto del vientre. Hermanos, los hijos no nos pertenecen. Los hijos nos han sido prestados para que los eduquemos para el cielo, no para este mundo inicuo. Pero bueno, vamos a avanzar. Solamente quería inquietarlos un momentico con esto, y que recordemos que a nuestros hijos, a nuestras familias, tenemos también que enseñarles el temor de Jehová. Salmos 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová
fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Atención, iglesia. Tema a Jehová toda la tierra. Y toda la tierra lo incluye a usted y me incluye a mí. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Saben ustedes, hermanos, y diciéndolo una vez más porque ya lo dijimos, por qué nosotros tenemos que temer a Dios y darle gloria? Porque Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. No hay ningún otro creador en el mundo. ¿Sí? Y el Señor dice, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Maravilloso esto. Jeremías capítulo 10, versículos 6 y 7. Nos dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti, ¿a quién dice? A ti, oh Jehová, es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Dice, no hay nadie semejante a Jehová. A ti, oh Señor, y solamente a ti te debemos el temor. Y yo oro para que sea nuestra oración el guardar ese temor de Dios en nuestros corazones y que nunca sea parte de nosotros. Isaías 57 y versículo 15. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Maravilloso esto, hermanos, que nosotros servimos a un Dios santo, todopoderoso, pero aún en su santidad, en su pureza, en lo alto que está su trono, lo sublime de Él aún dice, yo moro, yo vivo con el quebrantado y con el humilde. Hermanos, no debemos ensoberbecernos, no debemos envalentonarnos, no debemos hacernos arrogantes delante del Señor. El Señor Jesucristo dijo, dejad los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y todo aquel que no sea como uno de estos, no verá el reino de Dios, dice Jesús. Por eso dice el profeta Isaías, mis amados, que el Señor mora en el corazón de los quebrantados y humildes. Interesante. Pero vamos a establecer una diferencia. Una diferencia. El señor Rudolf Otto explica la posición de Dios de la siguiente manera. Vamos a ver qué dice el hermano Rudolf Otto con respecto a Dios. Dice, Él es el completamente otro. Él no es nuestro buen amigo de siempre. Y ya les voy a explicar esto. Él no es el hombre de allá arriba. Dios exige respeto y reverencia. Y debemos tener cuidado de no caer en una familiaridad indebida con Dios.
no es alguien con quien se pueda jugar. Él es nuestro Padre. Y como nuestro Padre y como nuestro Creador, debemos amarle y servirle. Lo que Dios es trasciende su creación. Es decir, está mucho más allá de nosotros. Pero al mismo tiempo, y esto dice Pablo, oh, el misterio de la piedad. Cuán insondables son sus caminos. Hermanos, ¿cómo es que Dios es el alto, el sublime, el omnipotente, el creador en las alturas, pero a la misma vez mantiene un contacto íntimo con cada uno de nosotros? Esto para mí es hermoso, hermanos. Y dice la palabra de Dios, temed a Dios y darle gloria. Esto es hermoso, porque tenemos a un Dios, sí, Él es el Todopoderoso, pero a la misma vez es un Dios compasivo, tierno, amante, misericordioso, longánime, tardo para la ira, grande y abundante en misericordia. Hermanos, ¿quién puede entender lo de Dios sino el Espíritu de Dios? Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo incesantemente, ininterrumpidamente necesitamos la presencia del Espíritu para que nos conecte con Dios y para que vayamos por lo menos un poquito a entender la mente de Dios. Temed su imponente y santo nombre. ¿Cómo usamos nosotros el nombre de Dios? Hay personas que por costumbre utilizan el nombre de Dios. Y no porque ellos amen a Dios, no porque ellos sirvan a Dios, y ni siquiera porque les importe. Hay personas que utilizan el nombre de Dios en sus bocas, día tras día. Hay personas que como costumbre, cuando se van a despedir, le dicen al amigo o al familiar que Dios le bendiga. Pero no es porque ellos anhelan una comunión con Dios o porque ellos sirven a Dios y como reciprocidad, como respuesta, Dios los bendice. No, Señor, nada que ver. Es solamente una costumbre. ¿Y cómo le llama la Biblia a esto, mis amados hermanos? Les llama tomar el nombre de Dios en vano. Y eso es muy peligroso. Bien. Deuteronomio 28. 58 y 59. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, atención, entonces aumentará Jehová maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Hermanas y hermanos, cuando ustedes fueron a una consulta médica, que los ponen a llenar un formulario y le preguntan a ustedes, ¿en su familia hay cáncer? ¿En su familia hay diabetes? ¿Hay alta presión? Hermanos, ¿sabe qué pasa? Que nosotros heredamos las tendencias de papá y mamá. Y como son tendencias de pecado, la palabra que acabamos de cumplir, que acabamos de leer, se cumple en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios
que Dios permitirá las enfermedades malignas y duraderas. Usted va a un consultorio médico y el médico le va a decir a usted, tiene que tomarse esa pastilla, esa droga, por el resto de su vida, o no. Y eso no es simplemente por casualidad, hermanos. Eso se debe a nuestras malas decisiones. Dios nos ha tratado de educar en su palabra cómo debemos vivir para poder gozar salud. No, pero yo no quiero la forma de Dios. Yo quiero la que me enseñó papá y mamá. Hay veces que una persona come 4, 5 y 6 veces en un día. Y luego se anda quejando. Se queja de estreñimiento, se queja de dolor de cabeza, se queja de indigestión. Hermanos, y todas estas enfermedades son consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que Dios dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que su palabra no volverá vacía. Vamos a seguir leyendo porque el tiempo se nos va de manera vertiginosa. Salmo 111 y versículo 9, que dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Hay algo que me gustaría mencionar acerca de Dios. Es cierto, mis hermanos, que Dios es amor, que Dios nos ama, nos cuida, que Dios nos da abundantes bendiciones, de las cuales ningunas yo merezco. Yo no sé usted, pero yo no merezco ninguna de las bendiciones de Dios. Pero también la Biblia dice que Dios no solamente es amor, pero también Él es un fuego consumidor. Y como mencionamos, si nosotros contristamos al Espíritu Santo, entonces nosotros terminaremos fuera del cielo, fuera de la vida eterna. Y créamelo, que jugar con Dios no es una cosa divertida. Jugar con Dios no es divertido. De hecho, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10 dice claramente: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y de un Dios ofendido. Entonces, santo y temible es su nombre. Dios nos ama, pero Dios no va a tolerar al pecado y al pecador para siempre. El pecado y el pecador van a terminar. Y el trabajo suyo y mío es amar, temer a Dios de una manera reverente, para obedecer sus mandamientos, y que podamos alcanzar el sello de Dios en nuestras frentes por medio de la fe en Cristo. Éxodo 20 y versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No podemos jugar con Dios. Usted ve y escucha personas diciéndole a otro: nos vemos luego, que el Señor le bendiga, que Dios le bendiga. Pero 10 segundos más tarde o 10 segundos antes, usted escucha a la misma persona utilizando todo tipo de palabras groseras. Y por la misma boca dice a otra persona: vaya bien, que Dios le bendiga. Hermanos, la palabra de Dios dice: santificado sea su nombre, porque con Dios no se juega.
Con Dios no se juega. Debemos reverenciar su nombre, como lo dice la palabra del Señor. Vamos a ver esta partecita donde dice que el temer a Dios, el servir a Dios, afecta la manera en que adoramos a Dios también. ¿Cómo adoramos nosotros? Bueno, nuestra adoración es parte de nuestra relación con Dios. Significa adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Esto tiene que ver cómo nosotros nos vestimos. Bueno, les cuento lo que yo vi hoy. Hoy iba yo manejando mi carro, iba a hacer ejercicios y a la mano derecha de la calle por donde iba manejando hay una academia cristiana, entre grandes comillas, y ellos tienen un templo. En ese templo es un parqueo que caben unos 500, 600 o más carros. Es un templo gigantesco, una academia grandísima que inclusive cuando están en clases, hasta la policía tiene que ir para ordenar el tráfico. Pero yo pasé por ahí hoy y tenía una actividad afuera en unas carpas y vi varias muchachas jovencitas. Y créanme lo que de la manera que estaban vestidas dejaba muy poco a la imaginación. Realmente una manera indecente, pero muy indecente, estaban vestidas esas muchachas. Es decir, el que dice, yo le he conocido, que conoce a Jesús y se viste como el mundo, óigame, usted tiene que revisar ese conocimiento de Dios. El que dice, le he conocido y no guarda sus mandamientos, usted tiene que revisar cómo usted ha conocido a Dios. ¿Qué tipo de música usted escucha? Hay personas, y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, hay personas que van a las iglesias y en las iglesias ¿qué encuentran? La misma música del mundo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted, por ejemplo, cocina una papa en una olla y se la come, ¿sí? O cocina la misma papa en un sartén y se la come, ¿hay alguna diferencia en la papa? No, la diferencia es que hoy la cocina en una olla y mañana la cocina en un sartén. Igualmente, si no tiene una olla a mano, usted puede rebanar la papa y la cocina igual en un sartén. Entonces, hermanos, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la música mundana en el mundo o la música mundana en la iglesia? La única diferencia es el lugar, porque sigue siendo la misma música de Satanás. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos que adoramos a Dios, nuestra manera de vivir tiene que reflejar esto. Porque temer a Dios es tenerle reverencia, el más alto respeto por el nombre de Dios, por su palabra y por lo que Él nos pide. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a la iglesia y nos dormimos, vamos a la iglesia a masticar chicle, vamos a la iglesia y estamos simplemente ocupando un asiento, y a veces salimos peor que como entramos, ¿realmente hay adoración en esto? ¿Hay adoración? Piénselo.
que no tenga que ser yo que dé una respuesta. Primero de Crónicas, capítulo 16, y vamos a terminar ya en un par de minutos. Dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas 16, 29 y 30. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Hay personas que le dan la honra al pastor. Hay personas que le dan la honra a la iglesia. Hay personas que le dan la honra a sus padres o a sus cónyuges. ¿Por qué? Hermanos, nosotros tenemos que aprender a darle la honra al Señor. La palabra de Dios dice, traigan ofrendas, vengan delante de Él, póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad, teman en su presencia toda la tierra. El mundo será establecido para que no se conmueva. Pero ustedes saben muy bien que la Biblia dice que el mundo va a ser estremecido, sacudido, como se sacude un borracho, como se sacude un árbol o una caña al movimiento del viento, al soplar el viento. ¿Cómo podremos nosotros estar establecidos y no ser conmovidos? Temiendo a Dios y dándole gloria. Que el Señor grabe estas enseñanzas en nuestros corazones y que podamos darle a Él nuestro temor y nuestra honra. Es mi oración para todos nosotros, hermanos. Señor Jesús nos ayude y que nos bendiga. Vamos a... Recording stopped. Bien, Amén, pastor. Gloria a Dios. amén. ¿Hay alguna pregunta o comentario, hermanos? Pastor, buenas noches. Bueno, yo tengo esta pregunta. ¿Qué es O sea, realmente aún siendo cristianos también nosotros debemos de ser cuidadosos con decir la palabra Dios, hasta donde estoy entendiendo, ¿verdad? No, por lo regular tenemos esa costumbre de decir, primeramente Dios, o gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, es darle gloria, darle honra. Pero tenemos comúnmente decir siempre, primeramente Dios. Y, no sé en qué momento se tiene que usar el nombre de Dios para no caer en eso de, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Sí, eso no es un problema, hermana. El problema es cuando uno lo coge como una costumbre y de cualquier cosa es mencionando al Señor. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen como costumbre, ¿ok? Hay países que en su vocabulario diario usan el nombre de Dios para cualquier cosa, ¿ve? En una conversación trivial, en una conversación callejera, cogen el nombre de Dios como si fuera a decir el nombre de Pedro, el nombre de María o el nombre de cualquier persona.
a eso es que la Biblia se refiere, con tener mucho cuidado cómo utilizamos el nombre del Señor. Si nosotros lo vamos a utilizar apropiadamente, correctamente, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo hablo vamos a suponer, con el hermano Johnny, y yo le digo al hermano Johnny, si Dios permite, el viernes volvemos a estudiar. Si el Señor lo permite, tal día vamos a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que nosotros no tenemos decisión sobre el futuro, que va a suceder, que vamos a reunirnos el día tal, si Dios nos lo permite. Eso da a entender que nosotros dependemos de su voluntad y que humildemente estamos esperando que se haga su voluntad y que nosotros lo reconocemos a Él como nuestro director y como nuestro hacedor. Más bien se refiere la Biblia cuando se usa de manera irrespetuosa, irreflexiva, indolente, ¿ve? Entonces, en cuanto a eso sí tenemos que tener cuidado. Pastor, buenas noches. Pastor, a mí un día me hicieron una observación, no fue regaño, una observación, por lo mismo, porque yo dije, yo tengo esta costumbre, pero eso lo digo como por emoción. Oh my God, oh Dios mío, lo empleamos así como algo, como usted lo dijo ahora, no exaltando a Dios, ¿verdad? Porque cuando ella dice, si Dios quiere, lo vamos a hacer mañana, vamos a decir, si Dios, estamos exaltando el nombre de Dios, estamos reconociendo que nada podemos hacer si no es por Dios, pero cuando lo tomamos en la forma, como yo le estoy diciendo ahora, la señora me llamó la atención, me dijo, no uses el nombre de Dios para usarlo para expresiones así como de emociones, de algo. Y yo quiero trabajar en eso, porque a mí siempre digo, oh Dios mío, oh my God, oh, sí, algo. Entonces tenemos que trabajar en eso. Claro. Es interesante. Claro. Bueno, voy a enmudecer el micrófono porque hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí. Bueno, sí, como dice la hermana Leslie, tenemos que tener cuidado de no caer en las costumbres de las demás personas simplemente porque es algo normal. ¿Ok? Para el mundo el pecado es normal. Para ellos el pecado no es pecado. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hay muchas personas que se van mucho más lejos todavía. Al nombre de Jesucristo, ellos lo dividen en dos. Y en el centro le meten la tremenda grosería. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Y si encontramos que algún hermano nos corrige para ayudarnos, pues seamos agradecidos y no nos ofendamos, porque es mejor que un hermano nos corrija por amor a nosotros y por temor a Dios, y que Dios no nos tenga a nosotros por desobedientes, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Parece que no hay más preguntas. Bueno, hermanos, le voy a hacer, yo creo que ya el hermano Johnny lo mencionó, pero lo voy a mencionar otra vez. Bueno, pastor, discúlpenme Adelante. por interrumpirlo, pero hemos leído el libro de oración, ¿verdad? Donde expresamos, viene al tema, ¿verdad? Donde viene en qué nombre debemos de pedir, ¿verdad? Entonces vimos que se debe de pedir en nombre de Jesús, pero vamos, estábamos analizando cuando iniciamos una oración
cuando la finalizamos, ¿verdad? Que decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ajá. Eso a mí, yo fui católica y siempre usé los tres nombres con la cruz, ¿verdad? En el cuerpo, la que se hace, ¿no? La señal de la Santa Cruz, así. Entonces, estábamos analizando con las hermanas que es una expresión trinitaria, ¿verdad? Que viene del catolicismo, ¿verdad? Como tal, porque nosotros como católicos finalizábamos así, de esa manera. Ahora, bueno, yo digo bien al punto, por eso lo saqué, porque yo digo, bueno, la manera correcta es en el nombre de Jesús, he iniciado también, pastor, pero entonces si es una expresión que no debería de ser. ¿Cuál? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, ajá. Bueno, Mateo 28, 19 y 20 habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿me podría aclarar eso? Está cerrado su micrófono, está bloqueado. No lo escuché, pastor, perdón. Digo, le decía que en Mateo 28, 19 y 20 me habla el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no es que sea inapropiado. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Sí, porque las hermanas decían, bueno, nosotros tenemos por costumbre estar orando y decirlo y finalizarlo en el nombre e iniciarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, al leer el libro de la oración, bueno, a mí me dio a entender que solamente se debe de orar en el nombre de Jesús. Sí. Porque es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Eso me dio a entender que no debemos de orar así, porque me llevó a remontar, ¿verdad? A cuando yo era católica, pero Sí, tal vez me equivoque, por eso digo, bueno, está bien preguntarlo, porque yo no quiero caer en el error, ¿verdad? No quiero caer en esa parte. Sí, está bien su inquietud. Hay que tener algo muy claro. Oramos al Padre. Nosotros no oramos a Jesús, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y nosotros no oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre. El Espíritu Santo se encarga de trabajar en el corazón cuando oramos, ¿ok? El Espíritu Santo nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos para orar. Entonces, el Señor Jesucristo nos une con el Padre, pero oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Que quede eso claro, porque le he dicho eso a otros hermanos y al rato vuelvo a escuchar al hermano orando. Querido Señor Jesús, nosotros no oramos a Jesús. La palabra de Dios dice claramente orar al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, yo creo que eso está claro. Nosotros ni oramos en el nombre del Espíritu Santo, ni tampoco oramos a Jesús. Oramos al Padre y oramos en el nombre de Jesús. Eso está claro en la Biblia. ¿Ok? Y yo creo que el que le quite o el que le añada sabrá de dónde lo va a explicar. Pero cualquier inquietud es mejor que la traigamos acá y podamos estudiar eso con la palabra del Señor. Pastor, qué bueno que la hermana Miriam tocó ese punto, porque cuando yo voy a leer la palabra de Dios, cuando yo paso al púlpito, ¿verdad? Yo digo, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un hermano muy querido me llamó la atención, me dijo, no lo hagas así porque eso lo hace católico. Entonces, dígame usted, entonces es malo porque me ha costado trabajo quitarme eso. Yo siempre decía, la palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Sí, bueno, pues simplemente rogarle al Señor eso con oración, y usted en sus cultos diarios, el culto matutino, el culto de la tarde o de la nochecita temprano, pues usted se va acostumbrando poco a poco, y ya cuando esté en público ya le va a ser algo natural decir lo que tenga que decir, ¿verdad? Entonces, ah, no es que uno se le haga imposible. Ya con la costumbre uno va olvidando esto y tomando nuevas costumbres, y bueno, con la ayuda del Señor seguir avanzando, porque para eso estamos juntos en este camino, para ayudarnos mutuamente, ¿ok? Y cuando hay un hermano, una hermana que nos corrija con amor, ¿verdad? Por ayudarnos, eso se aprecia siempre. Bueno, entonces, pastor, cuando oramos al Padre, pero en el nombre de Jesús. Sí. ¿Cómo? Sí, así de esa manera, porque yo muchas veces sí he confundido, ¿verdad? Dirigirme o al Padre o al Hijo. Bueno, entonces, yo le digo, por ejemplo, yo voy a orar ahora, ¿ok? Yo digo, por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús, nos acercamos al trono de la gracia y te rogamos que nos escuches. Oiga cómo yo oro. Yo oro al Padre y llego en el nombre de Jesús. Es como que yo le doy a usted una tarjeta de crédito y le digo a usted, vaya al supermercado y cómpreme tal cosa. El Señor Jesucristo me da a mí la autorización de ir al Padre. Y yo digo, Padre nuestro que estás en el cielo. Yo le estoy orando al Padre en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y también el Espíritu de Profecía dice que podemos iniciar y también terminar la oración en el nombre de Jesús, de las dos maneras. ¿Ok? Hermana Guerrera de Cristo, adelante, por favor. Pastor Suero, soy Jaycee. Tengo una pequeña confusión con respecto a cuando uno se dirige a donde vive Dios. No sé en qué parte de la Biblia dice que dice Padre nuestro que estás en los cielos. Muchas veces decimos en el cielo, los cielos. ¿Cuál es la forma correcta? ¿O eso no influye si uno dice en el cielo? Porque uno siempre miraba el cielo así donde están las nubes, porque uno pensaba que ahí vivía así como arriba en las nubes, como uno creía cuando niño, porque yo fui católica a mi manera, nunca fui a la iglesia, pero sí me enseñaron el rezo que decía Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en la hora de nuestra muerte, algo así, amén. Y bueno, eso lo incluíamos en la noche, pero... Sí. Pero mi abuelita sí fue, la mamá de mi abuelita sí fue católica, ella rezaba el rosario y todo eso, pero a nosotros nos enseñaron lo de la Virgen y algunas cosas, pero superficiales católicas, no, de misa y esas otras cosas no sabemos nada de eso. Pero con respecto a la oración, como decía, si influye, si estaría mal decir el cielo o los cielos, ¿cuál es la forma correcta? Eso. Ok. Oiga cómo dice. Esto dice la Biblia. Yo le puedo responder, pero le voy a leer lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 6 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, Dios tiene un gobierno representativo. No quiero dar una explicación muy larga para no cansarlos. Dios tiene un gobierno representativo. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo el director del Departamento de Rentas Internas, como se le llama aquí, el IRS, aquí en Estados Unidos, si hace una gestión mala o buena, eso se le va a reconocer al gobierno de Donald Trump. No van a decir Juan Pérez hizo bien o hizo mal, van a decir el gobierno. Entonces,
cuando nosotros decimos que Dios es omnipresente, no significa que Dios esté físicamente en todos los lugares. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que Dios está en la tierra, pero está representado en la tierra. Ahora, que Él quiera ir personalmente a visitar a alguien, eso es una decisión suya. Entonces, el que la Biblia diga, Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos, no cambia la esencia de Dios para nada. Y no es un pecado, no es una falta que digamos una o que digamos otra, hermana. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta. Ok, muchas gracias. Bien, Señor le bendiga. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿No hay más preguntas? Parece que no. Ok, entonces, hermanos, antes de cerrar, le voy a decir esto. Si no hay más preguntas o comentarios, entonces oramos y terminamos, hermanos. Vamos a orar. Amante Padre, te agradecemos por tu gran misericordia. A través de tu amado Hijo Jesús, te rogamos, Señor, que por favor perdones nuestras faltas, perdones nuestros descuidos y que nos ayudes, Señor, para que tu Espíritu Santo siembre en nuestros corazones el temor a tu nombre, temerte a ti, Señor, por encima de todas las cosas. El temor a Dios nos llevará a una obediencia completa, porque si te tememos de manera reverente, te pondremos a ti en el primer lugar. Te obedeceremos a ti antes que a cualquier otra persona. Ese es el temor que tú buscas en nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, las hermanas, junto con sus familias, y que tú suplas las necesidades de cada uno.